En esta ocasión, y para cerrar esta edición del Empecemos Entendiendo Webinars, nos estará acompañando el ingeniero Antonio Panacci con la introducción al curso de poliolefinas metalocénicas y sus aplicaciones en empaques, envases y embalajes. El curso lo vamos a estar dictando bajo su tutela el 18 y 20 de octubre del presente año. Antes de darle la palabra a Antonio, quisiera hacer una breve reseña de su persona. Él es ingeniero de polímeros, especializado en poliolefinas, dirección estratégica y marketing. Tiene experiencia de más de 20 años en investigación y desarrollo de negocios de envases y polímeros termoplásticos, gestionando toda la cadena de valor, desde la materia prima hasta el producto final, incluyendo especificaciones de resinas, adquisición, cumplimiento normativo y garantía de calidad. Recuerden los participantes, cualquier pregunta, consulta que tengan para el ingeniero, la pueden ir desarrollando a través del chat y oportunamente en la parte de preguntas y respuestas se las transmitiremos a Antonio. Antonio, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Te cedo la palabra. Adelante, buenos días. Buenos días, muchas gracias Alejandro. Gracias a la empresa Empecemos Entendiendo por la organización de este webinar. Muchas gracias a todos los asistentes, a los colegas y amigos. Bienvenidos al webinar de poliolefinas metalocénicas y sus aplicaciones en empaques, envases y embalajes. Ya va. Mientras Antonio va compartiendo nuevamente la pantalla con nosotros, recuerden que las preguntas, consultas que tengan pueden irlas generando a través del chat y en la sección de preguntas y respuestas Antonio va a responderlas mismas. Adelante, Antonio. Perfecto. El objetivo que tenemos es presentar los desarrollos de estas nuevas resinas de poliolefinas y las cuales emplean catalizadores de tipo metaloceno, los cuales están revolucionando la industria, permitiendo racionalizar los costos de materiales con superiores desempeños en diferentes aplicaciones industriales. Bien, comencemos con los antecedentes. Pues los metalocenos son catalizadores que contienen circonio en sustitución del titanio, que es el metal de los Ziegler-Natta, ¿no? Sintetizando resinas con diferentes estructuras moleculares y por ende con diferentes propiedades físico-químicas. Inicialmente estos metalocenos han sido utilizados casi exclusivamente para poliolefinas, pero actualmente hay otros desarrollos, ¿no? Quisiera también comentarles que inicialmente los metalocenos no se utilizaban con circonio, se hicieron con hierro, se llamaban ferrocenos y todo, pero encontraron que el circonio era el elemento, el metal que funcionaba mejor para estas aplicaciones, pues. Aquí vamos a ver entonces cómo ha ido la evolución de los desarrollos de polietileno. En el año 38 y 39 comienza el de alta presión, polietileno de baja densidad, de alta presión o polietileno convencional de baja densidad. En los años 55 comenzaron, en la década de los 50, fueron los desarrollos de Ziegler-Natta. El profesor Julio Natta comenzó primero con el polipropileno y la Philips con los de cromo para polietileno de alta densidad. Ya en la década de los 70, a finales, tenemos los de Ziegler-Natta, de polietilenos lineales de baja densidad. Para la década de los 90 ya comenzamos a ver comercialmente los metalocenos de los tipos lineales de baja densidad y plastómeros de poliolefina y elastómeros de poliolefina, que es ese POP y POE. Más adelante les daremos detalles de en qué rango se encuentran cada uno de estos plastómeros. En la década pues ya de los 2000 hablamos ya de otra generación de catalizadores del tipo metalocénico, con los cuales se desarrollaron algunos copolímeros en bloque
que son diferentes a los copolímeros al azar. Lo que no sabemos ahora es cuánto vamos a ocupar con estos nuevos desarrollos. En una de las láminas más adelante podré hablarles, pues. Entonces, como hablamos que los primeros datos científicos de trabajos en polimerización ya son de los años 50, finales de los 50, la DuPont ya para los 70 tenía una patente, y el gran salto comienza aquí en el año 79-80, cuando el profesor Kaminsky y el profesor Singh en Alemania descubrieron que estos compuestos organometálicos de circonio con otro catalizador daban unas características especiales y una eficiencia muy buena. Aquí vemos una eficiencia del catalizador muy bueno, ¿no? La Dow Chemical y la ExxonMobil, que son los líderes en la comercialización, comenzaron con el uso de este monociclopentadienil, que es el cocatalizador, entre los años 91 y 93, ¿no? Que es también cuando comienza a comercializarse algunos productos de Dow, tienen algunos Affinity allí, y tienen también los productos Engage de la ExxonMobil, ¿no? Allí es cuando comenzamos a hablar de los plastómeros de poliolefina, POP, y elastómeros de poliolefina, POE. Entonces, Dow, Exxon y Chevron han sido los grandes líderes en la comercialización de los metalocenos desde finales de los años 90. Ok, aquí repetimos pues lo de los profesores Kaminsky y Singh, que determinaron que catalizadores que utilizaban el biciclopentadienilo, denominado CP, y un metal del grupo 4, que es el circonio, en presencia de un nuevo alquilo de aluminio como catalizador, producían actividades hasta 100 veces mayores que los Ziegler-Natta utilizados hasta entonces. De esa manera se distribuyen los comonómeros más uniformemente y se logran materiales que pueden alcanzar una menor densidad y una distribución de pesos moleculares más estrecha. Cuando hablamos de distribución de pesos moleculares más estrecha, hablamos de la polidispersidad, que es la división o la razón entre MW y MN. Si este MW-MN es menor de 3, hablamos de una distribución más estrecha, y esto es típico de los metalocenos. Entonces, los metalocenos que tienen una muy alta productividad, muchas toneladas de polímero por gramo de circonio, por tal razón quedan muy pocos residuos del catalizador dentro de la resina, y esto es una gran virtud que le va a permitir entrar en nuevas aplicaciones, como las aplicaciones médicas, donde hasta ahora no se ha permitido la entrada de ninguna poliolefina, como son las bolsas para sangre, las bolsas para plasma, que no es un mercado infinitamente grande, pero es un mercado muy interesante. Este tipo en el año 91, Exxon inicia comercialización de los metalocenos de polietileno, y en el 93 Dow introduce los Affinity y Engage. Son copolímeros random o al azar de polietileno con 1-octeno, los cuales tienen características especiales, ya que se permite el uso de un mayor porcentaje de comonómero 1-octeno, y esto nos da unas resinas con densidades mucho menores a las que se podían alcanzar con Ziegler-Natta. Aquí hablamos de densidades de 0,87, todavía las hay más bajas. Esto se traduce en una menor temperatura de inicio de sellado, una mayor fuerza de sellado en frío y un mayor hop-tack. De acuerdo a esta fuente, Global Metallurgy Polyethylene Market del 2018-2023, para el lapso del 2018 al 2023, el mercado de las resinas de metalocenos aumentará a una tasa del 7% interanual. Se estimaba también que esta tasa de crecimiento para todas las resinas era del 4%. Esto quiere decir que, bueno,
la participación de los metalocenos casi que es el doble, crecen el doble de lo que crecen las demás resinas. Características, bueno, el detalle, igual que los Ziegler-Natta, existen varias generaciones de catalizadores del tipo metaloceno. Las primeras generaciones eran compatibles con los sistemas de polimerización Ziegler-Natta conocidos, es decir, en las mismas plantas donde se hacen las resinas Ziegler-Natta, se podían utilizar estos catalizadores de primera generación del metaloceno y se producían resinas con distribuciones de pesos moleculares más estrechas sus características físico-químicas como mayor elongación, mayor resistencia al impacto. Pero las actuales generaciones de catalizadores del tipo metaloceno, aquellas que producen resinas con ramificaciones de cadenas largas, lo que en inglés se llama long chain branches, esas requieren reactores especiales y plantas especiales. Entonces, estas nuevas generaciones de catalizadores tienen que ir de la mano de una inversión multimillonaria para poder tener plantas que tengan estos reactores especiales. Se dice que estas resinas metalocénicas pueden producir pesos moleculares muy altos, hasta hablan de 6 millones. Pero hay limitaciones que más adelante les vamos a mencionar. Hasta ahora son muy pocas las empresas que tienen la tecnología para producir y comercializar resinas similares a las de polietileno de alta densidad, grado película, cuya fluidez es de 0,035 o 0,05, son fluideces muy bajas, pesos moleculares muy altos. Esas todavía están en desarrollo. Y esto muy interesante, que hay desarrollos muy recientes con otros monómeros para producir resinas como poliestireno. La de los poliestirenos no es tan reciente, ya desde hace más de 10 años, ahí en Japón, una pequeña planta de 10.000 toneladas métricas de poliestireno cristal. Esto de poliestireno se caracteriza por tener una resistencia al impacto similar al policarbonato. Los han hecho no solo de poliestireno, sino también copolímeros en graft con otros monómeros, algunos de olefinas y otros diferentes monómeros. Hay desarrollos con polióxido de metileno y con PET, que exhiben todos propiedades muy superiores, propiedades mecánicas muy superiores a las resinas convencionales. Las resinas metalocénicas de poliolefinas del tipo copolímero o terpolímero al azar, lo que se llama random, exhiben menores temperaturas de sellado, mayor fuerza de sellado en caliente, versus las resinas Ziegler-Natta convencionales. Por supuesto que las debemos comparar a la misma densidad. Las resinas metalocénicas de poliolefinas del tipo copolímeros en bloque, diferente a copolímero al azar, copolímeros en bloque, tienen mayor resistencia al impacto, mayor tenacidad, que ese es mayor resistencia tensible a la compresión, así como superiores temperaturas de reblandecimiento versus los Ziegler-Natta convencionales. De nuevo debemos acotar que es a la misma densidad de resina. Los metalocenos de polipropileno pueden llegar a admitir hasta más de 16% de etileno. Este 16% de etileno es muy significativo, ya que usualmente los resinas Ziegler-Natta copolímeros random asociados a polímeros al azar, solo comerciales, solo alcanzan un 4% de etileno. Aquí les pongo la de Essentia, ya no es propilco, es Essentia 07R05C. Este es un copolímero al azar que se utiliza en construcción de películas bioorientadas o en películas cast film de polipropileno. Entonces, estas nuevas resinas que tienen 4 veces más porcentaje de etileno dan unas características muy diferentes
a lo que son los polipropilenos Ziegler-Natta convencionales. También debemos destacar que los metalocenos de polietileno lineal de baja densidad requieren una menor cantidad de comonómero para lograr la misma densidad que los Ziegler-Natta. Esta característica, especialmente en aquellas resinas de ramificaciones de cadenas largas, indudablemente le confiere una ventaja en costos. Una ventaja en costos, ya que utilizando etileno y propileno, mayoritariamente, por supuesto, podemos incorporar un buteno, un hexeno, un octeno también, pero en cantidades mucho más discretas, y el etileno y propileno son los más baratos de los monómeros. Tanto el 1-buteno es más costoso, el 1-octeno es más costoso todavía que el 1-buteno. Entonces, esta característica de menor cantidad de comonómero le da menores costos de producción. Un detalle que de verdad es muy importante: las resinas Ziegler-Natta de polietileno y las Ziegler-Natta de polipropileno son incompatibles en sus mezclas, especialmente si es polietileno de alta densidad y polipropileno, ¿no? Por lo cual no se mezclan, no es bueno mezclarlas, dan pésimas propiedades mecánicas por su incompatibilidad. Pero las resinas del tipo metaloceno, tanto las metalocenos de polietileno como las metalocenos de polipropileno, sí muestran compatibilidad con todo tipo de resinas Ziegler-Natta, sea polipropileno o sea polietileno. Y en muchos casos funcionan como elementos compatibilizantes en las mezclas polietileno de alta y polipropileno inyección, o de polietileno lineal de baja densidad con polipropileno en los grados película. Esto le confiere un gran potencial en el reciclaje de materiales post-consumo. Aquí vamos a ver pues las dos características que nos distinguen. La gráfica roja es un Ziegler-Natta convencional, de catalizadores convencionales. Vemos aquí la curva, y esta de aquí de mi lado derecho es la fracción de pesos moleculares más bajos. Entonces, lo que sobresale del rojo por encima de la curva de azul son oligómeros y volátiles extraíbles, que son los que pueden darme los problemas de toxicidad y de olor. En el caso de la curva azul, que es la que corresponde a los metalocénicos, esto que tenemos aquí es la distribución de pesos moleculares, la polidispersidad cercana a 2, y en este caso del rojo es mayor de 3. Este es una distribución amplia de pesos moleculares, y esta azul es una distribución estrecha. Esta distribución estrecha me va a brindar mejores propiedades mecánicas, elongación a la ruptura, resistencia al impacto, y eso es lo que se va a desarrollar en las nuevas aplicaciones para explotar su potencial mecánico. Ahora vamos a comparar de la Dow Chemical dos resinas que tienen densidades casi la misma, pues. Tenemos una Atane, que es un Very Low Density Polyethylene, un polietileno de muy baja densidad, densidad 0,905, y tenemos el Affinity, que es un metaloceno de una densidad 0,902. Podemos ver que la temperatura de fusión del Atane la estimamos en 123 grados centígrados, y la temperatura del Affinity la estimamos en 98 grados centígrados. Esto nos da 25 grados centígrados de diferencia. En este caso, estamos hablando de metalocenos de polietileno al azar o random. Entonces, estas resinas de densidades bajas, pues, funcionan muchísimo mejor cuando son con catalizadores del tipo metaloceno, ya que tenemos una temperatura de fusión o temperatura de sellado también bastante menor. Debo repetir entonces que estas son al azar o random. Vamos a ver nuestros criterios de clasificación. ¿Cómo clasificamos nosotros los diferentes
metalocenos que tenemos, pues. Entonces, bueno, en primer lugar, hablamos de acuerdo al tipo de monómero mayoritario. MPE es mayoritariamente polietileno y MPP es mayoritariamente polipropileno. Sin embargo, en esto MPP es muy común que podamos encontrar hasta 16% de etileno, como les mencioné antes. Hay grados como el Vistamax, el Versify, Vistamax de la ExxonMobil y el Versify de Dow, que son de este tipo. En segundo lugar, pues debemos ver si es un homopolímero, es un copolímero o es un terpolímero. En otro lado, en tercer punto, debemos destacar si son estos tipos de copolímeros son en bloque o al azar, los que son los copolímeros random, ya que son completamente diferentes. Pues los copolímeros en bloque se utilizan más para aplicaciones de inyección, de rotomoldeo, de soplado de botellas, y los copolímeros al azar se utilizan más en películas, en empaque automático, por las características de sellado. Y en el primer caso, los copolímeros en bloque son por tener más resistencia a la compresión, más resistencia al impacto y una mayor temperatura de flexión o de deformación bajo carga, lo cual permite tener ciclos más cortos. El cuarto criterio de clasificación de los metalocenos, de las resinas de metaloceno de poliolefinas, es el tamaño de sus ramificaciones. Las primeras generaciones eran de ramificaciones de cadenas cortas, en inglés es short chain branches. Las actuales generaciones, las últimas, son de ramificaciones de cadenas largas o long chain branches. Por último, tenemos pues que la densidad es muy importante, ya que hay resinas de densidades muy altas como 0,56 y densidades muy bajas como 0,86. Esta casi que inmensa diferencia de densidades confiere también unas diferentes características, y eso es lo que hace que sirvan para unas determinadas aplicaciones y para otras no. Bien, vamos a ver entonces, de acuerdo al monómero mayoritario, monómero de polietileno, etileno, tenemos los affinity, engage, los exceed, los enable. Son resinas que están de este lado, donde tienen mayor cantidad de etileno, pero también puede haber otros monómeros, como son el 1-buteno, el 1-hexeno, el 1-octeno. Ya cuando son de 1-octeno, lo más probable es que la tecnología venga por fase solución, lo vamos a ver un poco más adelante. Del lado izquierdo tenemos los metalocenos de polipropileno, que son las marcas comerciales Vistamax, de ExxonMobil, Versify, de la Dow, y el Infuse es un copolímero en bloque de la Dow Chemical. Bien, ahora, de acuerdo a los monómeros que tenemos, hay que decir lo siguiente, pues, en el caso de los homopolímeros, solamente se consiguen comercialmente homopolímeros de polipropileno. No encontré, pese a buscarlo mucho, hojas técnicas o resinas homopolímeros de polietileno que sí se usan en los Ziegler-Natta de homopolímeros de polietileno en la inyección de cestas, cajas, gaveras para gaseosas, cerveza, botellas, porque tienen mejor resistencia a la compresión, el homopolímero. Pero no las encontramos. Encontramos copolímeros de densidades 0,956 y terpolímeros también. Entonces, del lado derecho tenemos nuestros comonómeros más usados, 1-buteno, 1-octeno, y aquí faltó poner el 1-hexeno.
Podemos ver aquí, entonces, ramificaciones de cadenas cortas por cada 1000 átomos de carbono y cómo es la distribución de los catalizadores de Ziegler-Natta, que son de multilugar, multisite, que tienen muchos lugares de catálisis, y podemos producir pesos moleculares aquí muy, muy altos. En el caso de los metalocenos que tenemos aquí, vemos que su distribución es más estrecha y su cantidad de ramificaciones también es más estrecha que la comparada con los Ziegler-Natta. Vamos a ver ahora, el cuarto punto es el efecto de la estructura molecular en las propiedades físico-químicas de las resinas, ¿no? Esta distribución estrecha de pesos moleculares me va a brindar una mayor elongación a la ruptura, mayor resistencia al desgarre del Mendorf, mayor resistencia a la punzopenetración. Estas tres características son ideales para las películas, para los casos de película. También debemos mencionar que va a dar una mayor resistencia al estrés cracking, que es resistencia a los medios tensoactivos, una mayor resistencia al impacto ISO, o impacto tensión, o impacto, y esto es especialmente a bajas temperaturas. En el caso de los copolímeros en bloque, hablamos de que va a tener mayor resistencia a la compresión. Las resinas de metaloceno de los copolímeros en bloque, por supuesto, exhiben superiores resistencias a la compresión. Mayor resiliencia en los copolímeros al azar, y esto lo hace muy bueno como sustituto del EVA en aplicaciones de calzado y en aplicaciones donde esta propiedad de resiliencia sea requerida. Muy importante también mencionar esto de menor temperatura de sellado, mayor fuerza de sellado en caliente para los copolímeros al azar. En virtud también de su distribución de pesos moleculares más estrecha, porque tiene entonces menos volátiles, menos ceras, menos oligómeros y menos residuos de catalizador, hay menor olor y toxicidad asociada, hay un menor porcentaje de extraíbles en hexano. Esto le va a permitir incursionar, como lo mencioné hace unas láminas atrás, en aplicaciones donde hasta ahora tenemos prohibido las resinas Ziegler-Natta, como son estas bolsas para sangre o bolsas para plasma. Las resinas de metalocenos también exhiben las polietileno lineal de baja densidad, superior brillo y menor nublación. Los dos ejemplos que tenemos son metaloceno de polietileno lineal de cadenas largas, ramificaciones de cadenas largas, los Enable, versus el polietileno lineal Ziegler-Natta común. Y bueno, lo que ya les hemos hablado antes de la compatibilidad entre los metalocenos de polietileno y metalocenos de polipropileno, y estos con los Ziegler-Natta, que va a darle una gran uso pues en las resinas postconsumo, en el aprovechamiento de resinas postconsumo. En este momento entramos ahora en lo que son las áreas de aplicaciones de los metalocenos basados en etileno y bien, el fuerte, el 70%, son metalocenos de polietileno lineal de baja densidad, y esto prácticamente es todo, casi todo, pues, para película, para empaque automático, para empaques industriales, para hacer embalajes. El segundo en tamaño son los elastómeros de poliolefinas. Y en tercer lugar tenemos los plastómeros de poliolefinas en cantidades casi iguales. Estos se usan muchísimo como modificadores de propiedades mecánicas en algunos casos,
ya sean para mejorar el impacto, mejorar la fuerza de sellado. Mencioné que había mucho de sustitución del EVA en las aplicaciones de calzado. Sin embargo, pues el EVA todavía, por ser polar, por tener un mejor desempeño con los adhesivos que se utilizan en calzado, y el EVA todavía tiene su participación, pero estos son mezclas que se realizan, y entonces la porcentaje del EVA cada vez es menor. Entre otros, como tenemos este 6%, tenemos los de polietilenos de alta densidad, polietilenos de media densidad. Aquí destacan algunos grados rotomoldeo. Vamos a ver entonces también cómo ha ido el crecimiento del mercado de las resinas de metaloceno de polietileno lineal de baja densidad, que es el que tiene mayor volumen. La fuente, pues, es Nexan Chemical System. En el año 2000 se calculaba, pues, que la participación de los metalocenos de polietileno era alrededor de 7%. 7 años después, hablamos que esa participación ya había subido casi al doble, casi al 14%, y al cabo de 10 años más, esa participación ya llegaba casi al 19%. Esta participación ha seguido aumentando, tanto pues que en nuestros mercados actuales nosotros encontramos muchas resinas de metalocenos. Algunos de los procesadores de las empresas fabricantes pues compran esas resinas y no saben que son de metaloceno. Está escrito en el saco. Bien, entonces aquí vamos a dedicarle unos pocos minutos a esta lámina, porque este término tal vez no sea conocido por todos los asistentes. Entonces, para definirlo, POP, plastómeros de poliolefina, vemos que su densidad va de 9,16, algunos la clasifican en 9,10 hacia abajo, con un límite de 0,885. No tengo la más remota idea de quién puso ese límite de densidad allí, ¿no? El fuerte de estos plastómeros de poliolefina es en aplicaciones de película. Muchísimo es en las películas coextruidas, ya sea como la capa sellante. Segundo, la capa que va a recibir el tratamiento corona, ya que al ser una resina de densidad más baja, menor cristalinidad, va a recibir mejor el tratamiento y lo va a mantener por más tiempo. También modificación de propiedades mecánicas, mejorar la resistencia a la punzopenetración, al desgarre, resistencia al sellado, fuerza de sellado en caliente y en frío, etc. Del resto de las aplicaciones, tal vez puedan destacar algo de por inyección y por rotomoldeo. Pero entonces, de nuevo, los plastómeros de poliolefina son aquellos que van en densidades de 0,885 en adelante, hasta donde llegamos al polietileno de baja densidad o polietileno lineal de baja densidad, que, como les dije al principio de esta lámina, este 9,16 es muy subjetivo. Algunos hablan de 9,12 o 9,10. Vamos a los elastómeros de poliolefina, POE, poliolefin elastómeros. Vemos que el grueso, 74%, casi que 3/4 partes, es para modificación de los polímeros, de las propiedades mecánicas de los polímeros, y mucho en el área de calzado, casi un 10% en el área de calzado. Y esto del área de calzado, pues también tiene mucho que ver con lo que es la modificación de las propiedades de polímeros. Pudiéramos decir entonces que estamos hablando de un 85%, casi de las propiedades mecánicas
los elastómeros de poliolefina son utilizados para modificar propiedades mecánicas en 85%. Sus densidades van, la máxima 0,885 y la mínima 0,855. Se espera entonces un crecimiento entre el 6 al 8% anual. La referencia que yo les di antes hablaba del 7%. Lo malo fue que se nos atravesó la pandemia a partir del año 2020, pues muchos de los proyectos de estas nuevas plantas se han frenado, se han parado, pero ya los vamos a ver, ya los vamos a encontrar. Ya vamos a encontrar esas resinas a nivel comercial en muchos lugares. Entonces, vamos a ver el balance costo-beneficio, porque al final, si vamos a utilizar un nuevo producto, pues debe tener mejor costo y mejor beneficio. Bueno, los metalocenos nos pueden dar menores costos de materia prima, ya que necesito un menor porcentaje de comonómero costoso, ya sea un buteno, un octeno, para alcanzar las densidades bajas, como son los elastómeros de poliolefina y elastómeros de poliolefina. Entonces, ya por allí tenemos un punto muy valioso. Segundo, la alta actividad de los catalizadores de metaloceno también se va a traducir en una reducción de costo. Estos catalizadores de metaloceno inicialmente son muy costosos, pero en la medida en la que entren nuevos actores a la escena, este precio de esos catalizadores va a ir bajando. Y eso lo vamos a ver, no es inmediato, pero vamos a ver en algún momento también la desaparición de las plantas de polietileno de baja densidad convencional que utilizan peróxido como iniciador, pero utilizan kilos de peróxido por tonelada de resina producida. En estos casos estamos hablando de gramos de metaloceno, gramos de circonio por tonelada de resina. Estas mejores propiedades mecánicas de los productos, de las resinas, va a traducirse en una reducción de costos de los envases, de los empaques y embalajes, ya que vamos a diseñar productos con menores pesos, estructuras o botellas, cajas con menores pesos y que tengan superior desempeño al que actualmente tenemos. Va a permitir también la incursión de las poliolefinas en otras aplicaciones como calzado, piezas de ingeniería y las películas bioorientadas de polietileno, que es básicamente la misma máquina de las películas bioorientadas de polipropileno o de PET, en la cual se utilizan unas resinas metalocénicas de polietileno lineal. Hay algunas densidades de 920 y otras densidades de 922 y otras de 930. Una es de Savic, recuerdo claramente, la otra es de Dow, que se están utilizando en estas mismas máquinas de bioorientado. La marca más común es la Bruckner, y tienen unas propiedades mecánicas impresionantes, el doble y el triple de la película producida por moldeo por soplado, por glow film. Como también hemos mencionado antes, tenemos menor porcentaje de volátiles y extraíbles, eso me da menor toxicidad y olor. La compatibilidad de las mezclas me va a dar unas características impresionantes. Esto especialmente no solo en las resinas post-consumo, los fabricantes de concentrados de color o concentrados de aditivos como los master batches a nivel mundial están migrando a utilizar, en vez de polietileno o polipropileno como vehículo en sus concentrados de color o de aditivo, están utilizando las resinas de metalocenos, especialmente de densidades bajas, para que fundan más rápidamente que el silanata convencional. Y eso le da la característica de que puede utilizar una resina, un concentrado de color, tanto en polietileno
lineal, como en polietileno de alta densidad, polipropileno grado de inyección o polipropileno grado película, ya que van a tener la compatibilidad. Entonces, en unión de todo esto, estas resinas de metalocenos de poliolefinas van a sustituir rápidamente y ya están sustituyendo mucho a los polietilenos de baja densidad y a todos los Ziegler-Natta en muchísimas aplicaciones actuales. Bueno, hasta ahora hemos llegado pues al cierre pues de este webinar. En este caso estamos en la sesión de preguntas y respuestas. Estoy a su orden para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Perfecto, Antonio. Muchas gracias por esta, que sería la introducción al curso de poliolefinas metalocénicas y su aplicación para envases, empaques y embalajes. Te voy comentando algunas consultas que han habido. El nombre de metalocenos proviene de los catalizadores o iniciadores del proceso de polimerización que usan los proveedores de materia prima. De los catalizadores, sí. De ahí viene de los catalizadores. Yo realmente no sé de dónde sacaron la palabra metaloceno, viene en inglés, pero anteriormente los llamaban ferrocenos. Inicialmente usaron hierro, por eso entiendo que se llamaran ferrocenos. Luego los siguieron llamando ferrocenos, pero ya no tenían hierro. Entonces, de allí vino en español metaloceno, del inglés metalocene, pero sí, es debido a los catalizadores. Los iniciadores son los que se usan en polietileno de baja densidad convencional. Perfecto. ¿Puedes compartir la pantalla, Antonio, con la presentación del curso para que también las personas que se encuentren interesadas en solicitar información o irse registrando lo puedan hacer también a través de un código QR que Antonio nos va a compartir en breve? Una siguiente pregunta es, ¿el uso de estos catalizadores genera mejores estructuras de los polímeros? Es decir, más uniformes, menos ramificaciones, más homogéneas, menos desviaciones en propiedades. Sí, sí, es correcto. Esa es una de sus características. Pero recordemos pues que cada virtud de algo significa una debilidad por otro lado, ¿no? Sí, su distribución de pesos moleculares más estrecha le brinda unas características especiales de mejores propiedades mecánicas y físico-químicas en general. Pero por supuesto, sobre todo en las ramificaciones de cadenas cortas, la procesabilidad no es muy buena, ya que las distribuciones amplias de pesos moleculares tienden a tener mejor procesabilidad, su viscosidad baja con la velocidad de formación, más que aquellas que son de distribución estrecha de pesos moleculares. Entonces, para responderle esto es, si hay mejores propiedades mecánicas, físico-químicas en general, puede haber restricciones o limitaciones con los equipos por su procesamiento y hay que evaluar muy bien el desempeño de estos productos puros o mezclados, sobre todo en características como lo son el coeficiente de fricción de las películas, ya que al alterar su cristalinidad, alteró la velocidad y la forma como migran los aditivos deslizantes y antiestáticos. Esto lo tratamos bien en nuestro taller con Empecemos Entendiendo sobre el coeficiente de fricción de películas de poliolefinas. Ok. En empaques flexibles para alimentos, tienen, ¿pueden ser usados estos polímeros con mejores propiedades que disminuya el uso de materia prima? Sí, sí, definitivo, claro. Se puede, estas resinas tienen aprobación atóxica para uso en contacto con alimentos. De lo que se lee en las letras chiquitas de los fabricantes,
ellos dicen que no garantizan su uso en ninguna aplicación farmacéutica ni en no sé qué más. Claro, se están cuidando las espaldas, pero en lo que es en alimentos es perfectamente usable, todo funciona muy bien. Las propiedades mecánicas que pueden ser 20, 30, 50% mayores en el misma extrusión de película tubular de las que conocemos, pues eso se traduce en mejores propiedades mecánicas y entonces luego yo puedo bajar discretamente y con pruebas y evaluaciones de campo, donde los clientes puedo bajar un determinado porcentaje del espesor de la película o del peso de la botella o de la caja. Perfecto. Ajá, ¿cuál es la diferencia en costos de polímeros metalocénicos versus convencionales? ¿Nos puedes indicar una relación? Por ejemplo, 1 a 1, 2 a 1. ¿Cuál es la diferencia en costos? Bueno, esa pregunta es bien interesante ya que tiene que ver con costos, pero allí tengo que decirle que va a depender del tipo de, de resina de metaloceno, ya que no son lo mismo una resina que tenga un elastómero de poliolefina de densidad muy baja. eh, Son materiales más costosos. Digamos que el precio que uno lo compra por kilo, pues el precio de referencia puede estar alrededor de $3. Las polietilenos metalocénicos lineales de baja densidad, que los Exit, por ejemplo, se consiguen al mismo precio, casi el mismo precio de las resinas convencionales silernata de polietileno lineal de baja densidad. En estos momentos hay resinas de metaloceno que se comercializan al precio del lineal, del polietileno lineal de baja densidad o del polietileno de rotomoldeo. Entonces, mira, va a depender también de cuál resina estás hablando. Perfecto. Otra pregunta, ¿veremos ejemplos de usos y formulaciones en el curso? Por supuesto, no solo de usos de formulaciones, sino de todos los problemas asociados o por lo menos los problemas con los que yo me he tenido que enfrentar al utilizar estas nuevas resinas puras o en mezcla. Sí, definitivamente tenemos bastantes ejemplos y esperamos que sean de mucha utilidad para ustedes. Exacto. Los esperamos en el curso, tenemos una buena cantidad de ejemplos y de aquí a allá espero poder conseguir una información que estoy buscando para alimentar más el curso. Espero tenerla de aquí al 18. Perfecto. Antonio, ¿pudieras compartir tu pantalla? Porque no la logramos ver todavía para Ups. que las personas puedan ver quizás el contenido que vas a desarrollar en el curso y luego ver el código QR para que también, ya hay algunas personas registrándose en el link que hemos compartido a través del chat. Ahí lo ven. Sí, sí, exacto. Puedes volver al anterior, donde tenías Ajá, ahí Esta. está. No, el temario. Ujú. Ahí van a ver entonces el temario que va a desarrollar Antonio con los antecedentes. Se cambió la pantalla, Antonio, si puedes volver a la... Exacto. Criterios de clasificación. Obviamente ya desarrollando un poco más cada uno de los puntos que él ha mencionado el día de hoy. El efecto de la estructura de las resinas tipo metalocénicas en las propiedades térmicas, físicas, mecánicas y en el procesamiento, que ha dado varios detalles el día de hoy. Y aquí está un poco lo que preguntaban de los ejemplos, ¿no? Aplicaciones, dependiendo si son, entendería para caras sellantes, estamos hablando de... Las eh, construcciones de BOPP y cast film de polipropileno. perfecto, empaques automáticos, sacos industriales, stretch film, sustituyentes, termoencogibles, sustituyentes de EVA, modificadores de impacto para el polipropileno, películas biorientadas, películas y bidones de polietileno de alta densidad. Perfecto. Puedes cambiar a la pantalla donde está el código QR, por si acaso Aquí a alguno, estamos. excelente, les sea más sencillo ingresar por allí.
Una última pregunta para ya ir cerrando, Antonio. Jorge pregunta, ¿los productos fabricados con esta poliolefina, con estos plásticos, son reciclables? Sí, por supuesto, son reciclables, igual que los polietilenos Ziegler Nata. Requieren, por supuesto, su clasificación por colores, por la aplicación. No descarto el uso adicional de algún aditivo antioxidante tipo fenólico primario, como los que hablamos aquí en el curso de los aditivos antioxidantes y estabilizantes para poliolefina, empecemos entendiendo si y tiene virtud que no tiene problema de que se te meta un polipropileno donde estás mezclando un polietileno, porque son compatibles. Tiene esa virtud que, lástima, pero los silernatas no tienen esas características. Exactamente. Muy bien, entonces vamos despidiendo este curso y también, perdón, esta introducción al curso y esta semana de Empecemos Entendiendo Webinars. Ha sido un gusto recibirte, Antonio, nuevamente en esta semana. De igual manera, lo vamos a reencontrar o nos vamos a reencontrar con Antonio el 18 y 20 de octubre en este curso de poliolefinas metalocénicas y sus aplicaciones para empaques, envases y embalajes. Les hemos ido transmitiendo a través del chat el link donde se pueden registrar, solicitar información y gustosamente le enviaremos esta información. Este es el próximo evento que tendremos de Empecemos Entendiendo. Luego tendremos un par de cursos más para cerrar el año y nos podemos ver nuevamente en el Empecemos Entendiendo webinar del mes de diciembre, donde ya será nuestra actividad de cierre. Muchas gracias, Antonio. Si quieres algunas Gracias a palabras de ustedes, despedida. gracias a todos. Perfecto. Muchas gracias a todos los asistentes consecuentes con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto.